Bienvenidas y bienvenidos a nuestra acostumbrada conferencia de los miércoles en la mañana. En esta oportunidad vamos a estar en la Cátedra Libre de Democracia Participativa y Protagónica con una conferencia a cargo de la camarada Olga Álvarez, que le pusimos el nombre de Balance del Proceso Electoral 3 meses después. Hace 2 días se cumplieron 3 meses de la reelección del camarada Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos aquí en la Casa de la Historia Insurgente, lugar donde nos reunimos semanalmente, y queremos agradecer al camarada profesor Omar Hurtado Rayuxen, quien es el presidente del Centro de Estudios Históricos, y este lugar es una de las sedes del Centro de Estudios Históricos. También le damos la bienvenida a nombre de nuestro ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y de Domingo Medina Gutiérrez, quien es el presidente del Centro Internacional Miranda. Vamos a explicarles un poco cuál es la dinámica. La camarada Olga nos va a dar la charla. Todas ustedes y ustedes, todos, tienen unos papelitos en las manos. Con ese papelito ustedes podrán hacer las preguntas que tengan a bien formular. Luego de que termine la conferencia, Olga da su respuesta y luego tenemos una participación musical a cargo del poeta Edgar Parra Arana, y vamos a tener el cierre con la entrega del certificado de costumbre. Ahorita tenemos también la participación por vía de nuestro canal de YouTube de la gente que no está aquí presente. Tenemos la síntesis curricular de Olga. Esta fue la que nos envió ella por WhatsApp. Bueno, corta y precisa. Constitucionalista y experta electoral. Asesora del Consejo Electoral Andino y organismos electorales. Coordinó y participó en diversas misiones de observación electoral en nuestra región. Es abogada relatora en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene 10 años en esa actividad. Fue abogada relatora de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por 10 años. Y tiene también un programa de televisión en TVs. Bueno, sin más que decir, vamos a darle la palabra a Olga Álvarez. El tema: balance del proceso electoral 3 meses después. Por favor, mantengan los teléfonos en vibración. Muy buenos días. Gracias a Domingo Medina, presidente del Centro Internacional Miranda, por esta invitación. A ti, Xavier, por acompañarme, invitarme a este espacio. Me da un poco de risa, tú decías que yo iba a dar la charla, ¿no? Eso de dar la charla suena como a echar cuento. No, vamos a compartir un poco la reflexión de lo que ha significado para Venezuela estos 3 meses de la reelección del proceso, de la reelección del presidente Nicolás Maduro, en el proceso que tuvo como día de jornada electoral el 28 de julio. Ciertamente el proceso electoral debe declararse concluido el 22 de agosto. ¿Okay?
¿Por qué? Porque fue allí donde se dictó una sentencia definitiva que convalida y zanja toda duda sobre los resultados electorales. Ya no hay nada, digamos, que cuestionar o ninguna vía que utilizar para resolver nada, porque ya todo ha sido resuelto el 22 de agosto. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Estos días yo pensaba, luego de los cuestionamientos en este plan insurreccional, porque fue un plan de golpe electoral fraguado por la extrema derecha contra la nación venezolana, que utilizó la plataforma electoral con fines diferentes, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pensaba lo importante que fue que el comandante Chávez haya propuesto ante la Asamblea Nacional Constituyente en sus ideas fundamentales, porque recordemos que él presentó un proyecto de constitución a la Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese proyecto, donde expresaba lo que él llamó sus ideas fundamentales, el comandante Chávez planteó primero traer del pensamiento bolivariano la idea de crear un poder electoral, propuesta que había estado muy presente en el proyecto de constitución que el Libertador presentó para Bolivia. Ese poder electoral tenía la obligación de organizar, vigilar, preservar la decisión del pueblo. Estoy hablando del proyecto de Bolívar, de esa propuesta de Bolívar, que fuera autónomo ya en esa época. Estamos hablando siglo XIX. Ya él pensaba que tenía que ser autónomo para que no se supeditara a intereses de partidos. Claro, en aquel tiempo no se llamaban partidos. Cuando Bolívar hablaba de partidos, hablaba de partes, de sectores. Y esa idea la trajo el comandante Chávez, incluso esa idea que además Bolívar la plantea para incluso elegir todos los cargos de magistratura de la nación, presidentes, jueces, gobernadores, o sea, todos los cargos que implicaba responsabilidad dentro de la República tenían que ser electos directamente, y ese poder electoral, que era la expresión soberana del pueblo organizada para realizar consultas, debía llevar a cabo esas elecciones directas. Chávez en las ideas fundamentales también propuso la elección directa, por ejemplo, de magistrados. Esa fue una de de los elementos sumamente interesantes, no solo la creación del poder electoral, sino a quiénes se iba a elegir directamente. Chávez traía la idea de Bolívar de que todas las magistraturas, desde el presidente a cualquier cargo importante de toma de decisiones en relación al destino de la nación, tenía que ser electo directamente. O sea, hoy, si se hubiese aprobado la idea de Chávez, se estuvieran eligiendo directamente también a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente, eso en los debates constituyentes tuvo mucha resistencia y no cuajó. Lo que sí cuajó fue la propuesta del comandante Chávez de crear un poder electoral autónomo que garantizara elecciones que fueran expresión fidedigna de la voluntad popular, teniendo en cuenta que veníamos del pacto de punto fijo, en el que se había acordado, incluso en el propio acuerdo de punto fijo, el propio pacto establecía que había que caminar hacia un sistema electoral que garantizara la alternabilidad. ¿La alternabilidad de quién? De los sectores pactantes. Entonces, todo el sistema electoral y la Constitución del 61 y el desarrollo legislativo electoral iba encaminado a consolidar la partidocracia, que en efecto fue consolidada. Y con ella la cantidad de vicios que se conocen en cuanto a fraudes electorales. Hay por allí varios personajes que han escrito, entre ellos Miriam Cornbly, que escribían en ese tiempo, porque ellos eran representantes de la socialdemocracia y del socialcristianismo ante el Consejo Electoral, que no era poder electoral, eran el vínculo con sus partidos, y ellos cuentan y relataban como una anécdota cómo compraban cédulas, cómo compraban votos, cómo
hacían para que en la mesa el acta terminara con la decisión del pueblo, cómo se manipulaba, todos esos vicios los relataban. Esa situación que impedía que a través del sistema electoral el pueblo pudiera expresar con fidelidad su intención y eso llegara a una conclusión, pues no ocurría y esa era una necesidad que había que cambiar. Chávez ante esto y ante lo vivido, porque el comandante Chávez decía que esa constituyente tenía que crear, además del poder electoral, también propuso crear un tribunal supremo electoral en el poder electoral, no del poder judicial, sino la propuesta de él era en el poder electoral. Tampoco cuajó, pero esa era la propuesta del comandante Chávez. Un poco, seguro revisó cómo se organizaban los sistemas electorales en el continente y veía que había muchos que tenían un tribunal electoral dentro de la rama que se encargaba de elecciones. Pero el caso es que el comandante Chávez decía que en esa constituyente, en esa constitución bolivariana, tenían que haber abundantes mecanismos para resolver los conflictos que se presentaran. ¿Para qué? Para no tener que vivir la misma situación del Caracazo y no tener que vivir otra insurrección militar. Porque tanto el Caracazo como la insurrección militar de los compañeros del 4F ocurre porque es que no había vías constitucionales para resolver los problemas. Estaba recién aprobado para ese momento la ley orgánica del sufragio cuando ocurre el 4F. Y sin embargo, no había quien hiciera uso de ese instrumento, no era fácil para llevar adelante. Y ojo, ese instrumento fue producto de las tensiones que generó el Caracazo. Si el Caracazo no se da, ni siquiera esa ley orgánica de sufragio se hubiese aprobado, porque ese fue uno de los instrumentos que se aprobaron en aquella coordinadora que se llamaba de presidencial, la COPRE, que era una coordinadora que se creó ante la tensión del Caracazo y la situación vivida y la masacre del pueblo. Era una comisión presidencial para la reforma del Estado. Exacto. Y allí fue que se decide, por ejemplo, sacar uno de los instrumentos, fue la ley orgánica de sufragio, que no se usó por primera vez sino hasta el 99, cuando se sometió a referéndum la posibilidad de asamblea. Bueno, esta idea del comandante Chávez de crear esta cantidad de instrumentos, referendos, asambleas populares, asambleas de ciudadanas, organización popular, la idea de la comuna que después fue, digamos que desarrollándose, han sido la solución para nosotros poder resistir y mantener la paz en Venezuela. Hoy, a 3 meses de la elección presidencial, el balance principal es que ha estado el pueblo trabajando. Estamos en paz, en una paz que no significa que no estemos bajo amenaza. Es una paz en medio de las tensiones permanentes, pero es el deseo de sostener la paz. Aún en medio de las tensiones y, por supuesto, desde la resistencia, estamos convencidos que la única vía para la victoria definitiva es a través de un Estado que funcione y sus instituciones funcionen y el pueblo consciente y en resistencia continúe construyendo el proyecto histórico. Y en ese sitio estamos ahora. Ahora bien, en relación a los últimos acontecimientos después del proceso electoral, nosotros hemos tenido un conversatorio donde hablamos del sistema automatizado, explicamos algunos aspectos técnicos del sistema electoral, pero quizás ahora sea necesario también explicar algunos aspectos técnicos, políticos, de la decisión del presidente Nicolás Maduro y cómo fue que la sala electoral tomó la decisión que tomó. Hablábamos de que efectivamente esa Constitución del 99 aprobada en referéndum tiene abundantes mecanismos y soluciones constitucionales para resolver las tensiones que puedan generarse en la nación. Una de ellas, por supuesto, son los procesos electorales, entre ellas el revocatorio,
También los mecanismos de democracia participativa y protagónica son espacios para resolver situaciones de tensión y conflictividad y generar propuestas para soluciones definitivas. También hay otros mecanismos como la Asamblea Constituyente. Recordemos que en el 2017, ante los actos terroristas, la segunda arremetida más fuerte terrorista contra la nación, el presidente de la República decidió hacer uso de una solución constitucional, que era llamar a una asamblea constituyente. ¿Cuándo ocurre un llamado a una asamblea constituyente? Cuando la tensión llega a tal nivel que ni siquiera los mecanismos ordinarios pudieran resolver la situación, poniendo en peligro la República. Entonces, en esos casos, cuando se presenta un momento constituyente, que ojo, allí realmente no había una tensión, porque no había una confrontación de partes, había una agresión a una de las partes. Pero a pesar de eso también era útil ir, y muy útil, ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo decía en estos días, creo que fue ayer en el programa, yo decía, esa Asamblea Nacional Constituyente es un reflejo de cómo los venezolanos estamos empeñados en defender no solo a la nación, sino a la institucionalidad democrática. Porque si a algo nos han sometido, sobre todo en estos últimos 10 años, es a una situación en la que los venezolanos no podemos tener elecciones libres. La derecha extrema venezolana está empeñada en que no haya elecciones libres en Venezuela. El hecho de que haya medidas coercitivas, bloqueo contra Venezuela, eso impone al venezolano una situación de tanto dolor y tanto riesgo que de alguna manera tuerce la voluntad popular. En el 2015, ¿por qué la revolución pierde la Asamblea Nacional? Entre otras cosas, y fundamentalmente, porque había confusión sobre lo que estaba ocurriendo en relación a la guerra económica. Esa guerra impuesta, ese desabastecimiento, el golpe a la moneda, fueron mecanismos para doblegar la voluntad electoral. Eso acompañado de una operación psicológica permanente y sostenida, por supuesto que tuerce la voluntad, porque de alguna manera te hace percibir una realidad que no es la realidad. Te construyen una apariencia de realidad y en esa es la que tú confías o en la que tú crees. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ir a unas elecciones libres cuando nos faltan alimentos, medicinas, cuando tenemos un bloqueo? Ese fue el escenario del 2015. El 2017, el escenario del bloqueo se mantenía con mucha crudeza, pero se sumó a eso además todas las acciones de naturaleza terrorista. Yo creo que todos recordamos las situaciones en las que fuimos a votar. Muchos compañeros y compañeras fueron a votar cruzando ríos. Esas imágenes rodaron, están todavía en las redes sociales, porque las calles naturales donde debían transitar estaban bloqueadas e incendiadas por la extrema derecha. Las amenazas de muerte durante esos días y en el día de la jornada electoral. Recuerden que incluso en Caracas, como fueron asediados y además, la extrema derecha se encargó que en los sitios donde había centros electorales de mayor peso electoral estuvieran, rodeados de objetos incendiados, de gente amenazando para que no llegaran. A tal punto que el Poder Electoral tuvo que decidir instalar mesas electorales en el poliedro. Yo creo que todos lo recordamos. Bueno, ahí es cuando uno se pregunta, bueno, esta derecha cuando habla de elecciones libres, ¿a qué se refiere? A que le demos una libertad de ganar sin que haya votos de por medio, porque ellos nos han impuesto que nosotros no tengamos realmente elecciones del todo libres. En el 2018, para las elecciones presidenciales, luego de la Asamblea Constituyente, ya tocaba el periodo para la elección presidencial. Ellos, unos pocos meses antes, incendiaron el galpón
del Poder Electoral donde estaban 40.000 máquinas electorales. Perdimos 40.000 máquinas electorales en ese momento, que luego fueron repuestas para poder ir a la elección presidencial, pero poner en riesgo la elección fue el objetivo y además impactó económicamente en el Poder Electoral. Reponer 40.000 máquinas fue un gasto importante para el Poder Electoral. Esas son algunas de las actuaciones en contra de las elecciones libres venezolanas que ha realizado la extrema derecha. En esta oportunidad, como ya hemos visto del 28 de julio, la estrategia fue compleja, fueron muchos elementos los que participaron. Obviamente utilizaron la plataforma electoral, lo que se considera que es un fraude de ley, es decir, cuando tú utilizas una norma para validar una actuación que busca objetivos diferentes a la norma, eso es un fraude. Tú utilizas la plataforma electoral para un evento de insurrección, de golpe de Estado, obviamente es un fraude de ley lo cometido por esta extrema derecha. Pero utilizaron la plataforma electoral, como ya hemos observado claramente que no tenía fines electorales, lo vimos el 29, 30 y 31 de julio y lo seguimos viendo, que es el mismo esquema del Estatuto de Transición del 2019 que nos impusieron desde la Asamblea Nacional. Generar en el imaginario colectivo que existe un gobierno paralelo, que existe un poder electoral paralelo y todo ello acompañado del eco de la comunidad internacional, por supuesto, de los actores de derecha que siempre han estado acompañando este golpe continuado contra la República. Bueno, ante esta situación conocemos diferentes elementos, el ataque masivo cibernético que fue probado, reprobado, o sea, es decir, hay pruebas suficientes sobre el ataque masivo a todo el sistema de telecomunicaciones y particularmente al sistema de transmisión del poder electoral, que vuelvo y repito, como dije en aquella oportunidad, reitero ahora, en la verificación técnica que se usó en la sala electoral, se verificó, entre otras cosas, que el sistema de transmisión y la data contenida en el sistema de transmisión y totalizada no fue afectada de ninguna manera. Pero esta era la intención, afectarla de tal manera que implosionara el sistema, pero no lo lograron. Eso sumado, por supuesto, al eco de fraude, digamos, a la expectativa que fue creada durante la campaña de que ellos tenían la victoria. Todo eso fue un cóctel inconstitucional para lo que ellos llamaban la transición ordenada, que siguen llamándola, eso no ha cesado. O sea, la idea de la transición ordenada sigue siendo una idea, un proyecto de Estados Unidos con sus operadores locales para tumbar el gobierno nacional y negociar lo que ellos llaman la salida, ¿ok? Que tampoco es la primera vez. Pues bien, esta situación que desbordaba tenía dos opciones desde la lectura que yo hago. O el CNE, como poder electoral, hacía una auditoría ampliada otra vez del 100% o se recorría a otro nivel de solución constitucional. Recordemos que en el 2004, en el revocatorio, que fue finalmente ratificatorio del comandante Chávez, la extrema derecha, desde Súmate, pidió ante la denuncia de fraude en los medios de comunicación, pidió que hubiese un reconteo. En ese momento el Centro Carter y OEA insistieron al Poder Electoral en hacer unas verificaciones técnicas con unas auditorías diferentes a las que establece la ley. ¿Por qué? Porque Súmate decía en su informe, y eso lo relata el informe del Centro Carter de aquel momento, dice que Súmate tenía la teoría de que cuando se imprimía el acta y se transmitía, en ese momento había una retroalimentación y por un algoritmo que ellos se inventaron, entonces eso modificaba los resultados en la mesa. Eso lo dijo Súmate en ese momento.
el Centro Carta de Ayuda con sus técnicos y los técnicos de CNE hicieron pruebas para determinar si existía tal algoritmo, si era posible tal tesis, y comprobaron que no era posible esa tesis. En ese momento se hizo una auditoría, además de una muestra importante, para cotejar los instrumentos de votación, y la extrema derecha, que había solicitado todas esas verificaciones, no asistió. Bien, ya teníamos la experiencia de que ellos cantaban fraude, exigían a los organismos internacionales que estaban aquí en aquel tiempo como observadores y luego no participaban para no reconocer ni validar. Ok, eso pasó en el 2004. En el 2013, que la diferencia no fue mucha, efectivamente, entre entre los dos candidatos, tanto el presidente Nicolás Maduro como Capriles. Capriles denunció fraude también ante los medios de comunicación y pidió una revisión de los votos. En ese momento, y dadas las circunstancias, era un país en luto, un país en duelo, con una campaña de desprestigio de un mes, que fue lo que duró, porque así lo establecía la Constitución, entre la falta absoluta del comandante Chávez y la elección tenía que pasar un mes, y fue lo que pasó, un mes, para organizar ese proceso. Pero la campaña fue brutal. La campaña de Nicolás Noé Chávez fue brutal. Yo no sé si la recuerdan la mayoría, pero fue una campaña electoral que era una guerra psicológica, no era una campaña electoral, contra el pueblo dolido y todavía en shock. Yo todavía estaba en shock, todos estábamos en shock, así que lo comento por la propia vivencia, ¿no? Que uno todavía estaba en ese proceso de duelo. Ante un país en duelo, en un proceso electoral, con una campaña tan agresiva, con un riesgo inminente, porque ya para ese momento, obviamente, conocíamos mucho de los planes de agresión que se estaban gestando contra Venezuela. El poder electoral, ejerciendo sus funciones, decidió auditar el 100% de las mesas electorales. Eso es algo absurdo. Primero, que no está establecido en la ley. O sea, auditar al 100% es recoger las 30.000 máquinas electorales y una por una validar el acta de escrutinio con los comprobantes de voto y con los resultados de la totalización. Una por una, 100% de todas las mesas fueron auditadas. ¿Adivinen qué pasó? La derecha que denunció el fraude no asistió a la auditoría. ¿Para qué? Para no validar una auditoría donde se evidenció, primero, que no había inconsistencias numéricas entre lo que reflejaba la totalización, las actas de escrutinio y los comprobantes de voto y el resto de los instrumentos allí. Bueno, eso lo hizo el Poder Electoral de forma extrema, en una situación complicada, donde la diferencia entre un candidato y el otro tampoco era grande como para tomárselo un poco a la ligera. Siempre había que digamos que precisar la situación. En esta oportunidad, que también se fraguó este plan del supuesto fraude, ¿qué esperamos? ¿Que el Consejo Electoral volviera a hacer lo mismo que hizo en el 2013? Otra vez, si tenemos un sistema automatizado, validado, auditado en todas sus fases, ¿por qué tenemos que volver a repetir el 100% de las auditorías? O sea, de las mesas. Es como un reconteo. Es un reconteo. ¿Por qué si hemos hecho un trabajo tan extraordinario de tener el sistema más vanguardista, ante un plan desestabilizador, de verdad tenemos que ceder y hacer auditorías que no están en la ley? Otra vez, para que otra vez no vayan. No, yo no sé cuáles fueron los motivos de la toma de decisión del presidente de ir a la sala electoral, ni sé por qué el Poder Electoral
no conozco los motivos de por qué no se planteó, o si se planteó, no lo sé. Lo que sí sé es que yo puedo leer esta situación y desde mi lectura digo, es que el CNE no podía hacer eso otra vez, para que ocurriera exactamente igual. Igual lo iban a desconocer, igual iban a decir que esas actas que cotejaron fueron fabricadas, o sea, el mismo esquema, porque no lo iban a reconocer. ¿Qué pasa en esta oportunidad? Que yo hago la lectura que el presidente, buscando una solución constitucional, dijo, bueno, si el órgano competente para revisar los actos electorales del Consejo Nacional, del directorio, o sea, de las decisiones que toma el directorio. Recordemos que el boletín oficial lo dicta el directorio del Consejo Nacional Electoral, es decir, es un acto administrativo emanado del directorio y no de un órgano subordinado. Por tal razón, a quien le corresponde revisar eso es el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral. Sí, y después voy al tema, si hubiese sido un órgano subalterno, porque eran unas elecciones de gobernadores, pudiera revisar esos resultados el directorio, porque es su órgano jerárquico. Aunque también se pudiera ir paralelamente a lo jurisdiccional, no hay impedimento para eso. Pero en este caso tenía que ir a la sala electoral. Efectivamente, la demanda presentada no fue una demanda impugnatoria. El presidente no estaba impugnando resultados. El presidente lo que estaba pidiendo a la sala electoral era una verificación técnica que permitiera, con esa verificación de alto nivel, dar certeza de que los resultados electorales oficiales del CNE son los resultados que efectivamente muestran todos los instrumentos. En ese sentido, la sala electoral, pues ya ustedes saben, pidió al CNE todo el material electoral, el expediente administrativo completo. El CNE presentó el material electoral físico, las actas de escrutinio y el material digital. Bueno, las actas de escrutinio, el acta de proclamación, el acta de totalización y adjudicación, todas esas actas las presentó. Y presentó también los instrumentos digitales. Memorias removibles, presentaría todo lo que corresponde al sistema automatizado, lo físico y lo digital. Allí, con alta pericia técnica, en presencia de acompañantes internacionales y nacionales, se hizo la verificación técnica en un proceso diseñado y pensado para resolver esa demanda. ¿Por qué digo esto? Porque hay un sector, porque aquí hay un golpe duro que lo está dando la extrema derecha, pero aquí hay un golpe blando que lo está dando la disidencia del chavismo, ¿ok? Junto con Enrique Márquez. Es como ponerle la alfombra roja, que en este caso no es roja, la alfombra azul, para que ellos sigan con sus planes y caminen tranquilos con los planes de golpe de Estado. O sea, que hay dos sectores jugando por el mismo objetivo, que es desestabilizar a la República. Este sector, que además tiene como punta de lanza a Enrique Márquez, ex candidato presidencial, luego que la sala electoral decidiera el 22 de agosto declarar con lugar la demanda presentada por el presidente, certificar de forma irrestricta y convalidar de forma irrestricta los resultados electorales oficiales que emitió el Poder Electoral luego de haber recibido la sala electoral el informe técnico, pericial, de toda la comprobación de los instrumentos presentados por el CNE y los instrumentos presentados por algunos partidos que pudieron presentar actas de escrutinio y listas de testigos electorales, entre ellos el bloque del Polo Patriótico, que presentó las actas de escrutinio completas y presentó su lista de testigos. Hubo algunos otros partidos pequeños de la oposición que presentaron algún material electoral. Recordemos que los que se hicieron presentes allí de la plataforma de la Unidad Democrática que postuló a Edmundo González dijeron que no han tenido en sus manos actas
que ellos no saben dónde está ese material, que ellos no tenían el material y no lo podían presentar, y que quien se ocupó de eso era Súmate, nuevamente Súmate. ¿Okay? Eso fue lo que ocurrió. Pero bueno, luego de esa decisión del 22 de agosto, esa decisión tiene una cualidad particular, que es la de cosa juzgada, porque así lo ameritaba la situación. Es decir, en materia electoral, además, no solo porque digamos que la ley permite y dice que esa es la última instancia y por tanto tiene eficiencia de cosa juzgada. En materia electoral tú no puedes someter a la duda eterna de un proceso electoral. Tiene que tener un fin, un final, siempre. En Panamá, por ejemplo, luego de que se emiten los resultados, se queman los votos, se queman, y está en la ley, se acabó. Estos son los resultados, no impugnas, porque ahí se impugna en mesa. No impugnaste en mesa o impugnaste en mesa, eso se resuelve, pero esto se quema. Aquí no hay más nada que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué en los sistemas electorales tienen que tener procesos que cierran, que precluyen? Porque de eso depende la estabilidad de una república. Si tú dejas la incertidumbre rodar, primero que de alguna manera erosionas la legitimidad de esas autoridades electas, pero también erosionas la legitimidad de toda la institucionalidad democrática. Eso tiene que tener un fin. O sea, digamos, casi un mes después de las elecciones, ese proceso electoral cerró. Fue zanjado con la decisión de la sala electoral. Ahora bien, este sector del golpe blando, no sé cuántos minutos me quedan, este sector del golpe blando se empeñó en decir que la sala electoral no era competente, que ese procedimiento de donde lo sacaron, y una cantidad de tonterías. De hecho, presentaron una revisión constitucional. Yo leí, porque estaba en la web, en las páginas web, ellos lo publicaron, el contenido de ese recurso y era un panfleto. O sea, técnicamente no tenía forma ni siquiera de recurso de revisión. Era un artículo de prensa largo, pero no era un recurso técnicamente sustentado, ¿okay? Ni siquiera desde el derecho. ¿Qué pretendía con esta revisión? Darle continuidad a la incertidumbre, porque si ya el 28 fue zanjado, ya te dijeron que es cosa juzgada, ya comprobaron con técnicos de muy alto nivel que todos los instrumentos electorales coinciden unos con otros, que fue revisado técnicamente, que las actas de escrutinio presentadas por los partidos, las que presentaron coinciden con las que tenía el CNE. Todo eso fue cotejado mediante auditorías, claro. No se cotejaron las 30.000, pero una muestra importante. Y tú vas a seguir empeñado en cernir dudas sobre el proceso electoral. ¿Cuál es tu finalidad? Tu finalidad es contribuir al golpe de Estado. No me queda duda. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa? Que hay que aclarar, sobre todo, porque lo que conocemos de la sentencia es la parte dispositiva, porque el ataque cibernético ha continuado. Entonces, es muy difícil acceder a la página del Tribunal Supremo, como es imposible acceder a la página del Consejo Electoral. ¿Ok? El presidente de la Asamblea Nacional, hace un mes y pico, en una rueda de prensa dijo que ya los resultados fueron publicados en Gaceta Electoral. Ahora, que nosotros lo podemos ver digitalmente, todavía no, habrá que ir a pedirlo impreso. ¿Ellos han ido a pedirlo impreso? No, pues no les interesa. O sea, yo quisiera saber que alguno de ellos haya dicho, yo fui a pedirlo y me lo negaron. Te dicen, no, es que no lo publicaron, pero tú fuiste a pedirlo. ¿Tienes una constancia de haber solicitado una certificación de actas, una certificación de resultados o la Gaceta Electoral? No, no lo han buscado. Entonces, siguen generando la incertidumbre. Pero este grupo, como sigue generando la incertidumbre y ante lo ocurrido con el tema de Lula, que Lula decía en una entrevista, es que quien tenía que resolver eso era el Consejo Electoral, negando la competencia del tribunal. Primero, que ya sabemos que la intención del desconocimiento
del presidente Lula respecto al proceso electoral tiene también otros fines. ¿Okay? Ya vimos que el fin principal era boicotear, empañar la cumbre de los BRICS en Kazán, porque eso de alguna manera empañó, no impide, no obstaculiza, es un por ahora, como estamos acostumbrados a los por ahora. Nosotros vamos a la victoria final, nosotros seguimos siendo asociados de los BRIC, nosotros, como dice el presidente Nicolás Maduro, desde nuestro origen como república, estamos en la posición de generar condiciones para el equilibrio multicéntrico, porque así lo dijo Bolívar. O sea que nosotros no es una novedad crear una alternativa mundial, nosotros la hemos ido construyendo desde Bolívar, con Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Pero bueno, sabemos que la intención no era esa. Pero Lula también repite eso del CNE. Repito, es importante saber nuevamente, primero, que el Consejo Electoral, aunque puede revisar sus propios actos, no tiene por ley la posibilidad de revisar las decisiones de resultados electorales que emanan del directorio. ¿Cuál decisión de resultado electoral emana el directorio? Elecciones presidenciales, porque las elecciones de gobernadores, alcaldes, las deciden las juntas regionales electorales. Las da a conocer el poder electoral, pero luego reenvía a las juntas para que terminen de totalizar. ¿Okay? Esas son las que puede revisar. Pero la de arriba, la del directorio, los actos, las resoluciones del Consejo Electoral, un acto de proclamación que es definitivo, solo es revisable en sala electoral. Y esta gente con el cuento de la competencia crearon en sus sectores, no en nosotros, pero en sus sectores pretendieron crear la incertidumbre. Hay que decir primero, para los que no son abogados y para los que son abogados, también voy a explicar algunas cosas. Uno, la sala electoral es una sala muy novedosa. La materia contencioso electoral es una materia muy novedosa. ¿Cuál es el objetivo de esta sala electoral? El objetivo principal de esta sala electoral es garantizar la preservación de la voluntad soberana en cualquiera de sus mecanismos que impliquen una elección, bien sea mecanismo de democracia participativa y protagónica donde hay un proceso de elección o en los mecanismos de elecciones de cargos públicos que organiza el Consejo Electoral. Entonces, esta competencia de la sala electoral es muy amplia y está dada por el constituyente. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no ha habido ley orgánica de la jurisdicción contenciosa electoral que especifique el abanico de competencias y de procedimientos, la sala electoral mediante sentencia ha ido trabajando y decidiendo cuáles son sus competencias. Esa jurisprudencia en la que la sala ha ido decidiendo cuál es su competencia y qué asuntos puede conocer en esa sala, ha sido en la última revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, ha sido contemplada en la Ley Orgánica, pero de forma resumida y solo el aspecto contencioso. Y aunque la ley dice demandas electorales, no dice recursos, es decir, tú no recurres de un acto, sino demandas una necesidad cualquiera. Se le llama contencioso electoral porque, bueno, así fue llamado, pero realmente son demandas de pretensiones muy variadas. Es decir, la sala electoral puede conocer no solamente de impugnaciones, tiene la facultad para conocer impugnaciones y declarar nulidades, pero también tiene la facultad para declarar certezas, no solo anular, sino decir, este resultado es cierto, o esta persona efectivamente es el candidato. ¿A qué voy con esto? A que se intentó boicotear estas competencias. No, estas competencias las da también la jurisprudencia. Y en eso la Sala Constitucional y la Sala Electoral han sido constantes en su jurisprudencia al determinar que la Sala Electoral no solamente conoce de los recursos que específicamente están en la ley orgánica, porque eso significaría limitar el mandato que le dio el constituyente. Entonces, la Sala Electoral puede conocer todo tipo
de pretensión, de expectativa que se presente con tal de que tenga naturaleza electoral. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero que la sala electoral me certifique un reglamento electoral del Centro Internacional Miranda, porque bueno, no encuentro ningún otro, pero no estoy tan segura que este sea el reglamento. Voy y lo presento y le pido que me dé certeza de que ese reglamento es efectivamente un reglamento que puedo usar. Esa certeza la puede dar la sala electoral. Y fue lo que ocurrió. El presidente lo que pidió fue que la sala electoral declarase la certeza, es decir, fue lo que llamamos en derecho una mero declarativa lo que se pedía. Claro, no era mero declarativa porque ameritaba un cotejo, ameritaba una experticia profunda, pero era finalmente una declarativa, una declaración de certeza, que fue lo que pidió el presidente. Y la sala puede hacerlo. ¿Qué ocurre? Que la ley orgánica tiene un procedimiento estándar para los recursos contenciosos electorales impugnatorios, a los que impugnan elecciones, pero para pretensiones de certeza como esta, o por ejemplo, en la sala electoral, cuando por primera vez se presentó una solicitud de convocatoria de elecciones, eso no estaba impugnando nada. Era un grupo de trabajadores que estaban solicitando una convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Porque nadie convocaba. Entonces, no estaban impugnando, pero solicitaron. Eso no era un recurso contencioso electoral, o sea, no era impugnatorio. Lo conoció la sala, era una pretensión distinta, y decidió la sala que el procedimiento adecuado iba a ser el mismo que se aplica para los amparos. Y de ahí en adelante, entonces empezó, a cada solicitud de convocatoria empezó a aplicarse el procedimiento de amparo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sala, ante una pretensión distinta a la impugnatoria, puede valerse de normas de procedimiento, del Código Procedimiento Civil, de la Ley Orgánica del Trabajo, de cualquier otra ley similar que aplique en la situación presentada para determinar el procedimiento idóneo. ¿Para qué? Para lograr cumplir con la expectativa de justicia de quien presenta esta demanda. Entonces, tengamos claro que esta elección hoy, a 3 meses, tiene varios niveles de legitimidad. La legitimidad de origen que da que el poder electoral fue decidido por el constituyente. Sus funciones han sido decididas por el constituyente, que tiene la legitimidad que le dio la Asamblea Nacional, que los eligió, que tiene un sistema legitimado por las auditorías y acreditaciones, certificaciones que hacen los partidos políticos con sus técnicos presentes, que tiene la legitimidad que dio el elector, que votamos y que estamos en resistencia y defendemos ese voto, y que tiene finalmente otro nivel de legitimidad del órgano competente para dirimir y declarar la certeza de unos resultados electorales. Entonces, el presidente Nicolás Maduro hoy está fortalecido por las instituciones democráticas venezolanas y no podemos sucumbir no solamente a este intento de golpe de Estado, que es un intento continuado, sino que nosotros tenemos que estar claros que ya hemos dado suficientes pruebas de nuestra honestidad dentro de todos los procesos electorales. Seguiremos dándola porque el sistema es un sistema transparente, pero ya está bueno. Y el tanto ya está bueno que en este momento, a 3 meses de la elección del presidente Nicolás Maduro, la reelección, la Asamblea Nacional, la representación del pueblo venezolano y con participación del pueblo venezolano, va a someter las leyes electorales a reforma, porque no se puede volver a permitir que se use la plataforma electoral con fines golpistas, que no se respeten las normativas electorales durante campaña con fines golpistas y que no se reconozca la institucionalidad democrática para perturbar la paz y, por supuesto, acabar con la posibilidad de seguir con este proyecto histórico bolivariano que trajo Chávez y que mantiene el presidente Nicolás Maduro al lado de este pueblo en resistencia. Gracias. Ya mucho.